Adán y Eva vivían en el paraíso hasta que sucumbieron a la tentación de querer ser como dioses. Entonces les nació la conciencia moral y empezaron a poner etiquetas aquí y allá que decían bueno o malo, y desarrollaron un yo, un gran yo, que pretendió tomar el poder de la vida. He aquí el problema: divinizar el yo, querer suplantar a Dios. Las personas sabias y humildes que no pretenden ser como dioses, sino que experimentan la sintonía con lo divino, son espontáneamente buenas y respetuosas porque viven entregadas a la fuerza mayor que gobierna el vivir. Se muestran contentas y comprensivas con las posibilidades y límites que encierra la vida. Participan del conocimiento de que no hay personas mejores y personas peores, sabedoras de que morirán y al mismo tiempo amigas de la muerte, que las esperan al final para cerrar el círculo que en su momento se abrió. En el fondo saben que Dios significa las cosas como son. Son humildes, están libres de la idea de un Dios que asemeja a un padre bueno o malo, libres de un Dios con el que tener un trato personal, como si de esta forma pudieran obtener favores o librarse de la desgracia o el castigo, de un Dios con quien se pueden entablar negociaciones y ofrecerle sacrificios a cambio de ofrendas o penitencias o perdones. Son, en definitiva, ajenos a las atribuciones antropomórficas de Dios, que vienen del narcisismo y del temor humanos y lo convierten en misericordioso o amenazante. Todos los días acontecen millones de hechos. El universo no deja de moverse jamás. Muchos nacen, otros mueren. Algunos se enferman, otros empuñan sus machetes. Algunos se enamoran tocados por la dicha del amor. A otros se les rompe el corazón. Y no sabemos quién lo ha determinado. En el paraíso se suceden los sucesos. Ocurren las ocurrencias y se asiente a todo ello. O mejor, no se hace nada porque el asentimiento es natural, inevitable. ¿Acaso hay mayor grandeza que asentir a lo que es, a lo que ha sido y a lo que será? ¿Hay mayores grandezas que el reconocimiento de la grandeza fuera de nosotros mismos? ¿Hay mayor grandeza que la de ver la grandeza en todo? Quizá porque nada la tiene, quizás porque todo sea absolutamente común, descansando en su ser ordinario. Sin embargo, los que aspiran a ser como dioses no confían más que en su propia grandeza y la convierten en su apuesta existencial. Pretenden adueñarse de la realidad y fabricarla a la medida de sus consideraciones personales. A menudo se erigen en portavoces de lo correcto, de lo bueno, y tratan de convertirlo en verdad para todo y para siempre. Intentan descansar en el conocimiento del bien y del mal, en el buen acierto de sus elecciones. Con su propia grandeza confían en hacer más fáciles los retos de la vida, a la que temen, y sentirse más protegidos. Y así, queriendo ser como dioses, paradójicamente se alejan de Dios. Pierden la confianza en lo imprevisible, sorprendente y plural que la vida traza. Y quieren lo imposible, permanecer en la orilla y a salvo, cuando el guión de toda vida es saltar al río, nadar con fuerza y luego entregarse a la potestad del río, de sus meandros y sus silencios, pero también de sus rápidos y sus turbulencias. A estos se les reconoce porque son apasionados y les interesa más la virtud que la vida, las buenas razones más que los buenos amigos. También porque no soportan no saber y sobre todo no saber explicar. Piensan que todo debe ser explicable, comprensible y manejable, y de esta manera calman aparentemente sus temores. Insha Allah, proclaman continuamente los devotos musulmanes. Hágase tu voluntad, exclaman los fieles cristianos. Hágase la mía, dicen ellos. La expulsión del jardín de las delicias es el justo castigo por pretender ser como dioses y querer tener la llave de las puertas del bien y del mal. En el mito bíblico se presenta como una elección posible ante la cual Eva resuelve comer del manzano, pero en la vida parece inevitable morder la manzana y con ello decir adiós a la era de los deleites. Ver cómo nos crece un yo
y quedar atrapados en las fauces de nuestra cultura egoica, desarrollando una conciencia evaluativa y moral. Esa expulsión simboliza el tránsito de un paradigma ecológico, comunal y humilde, a un paradigma egoico, individual y soberbio. Es el paso del vivir y el sentir al pensar. Es el precio que pagamos cuando en lugar de pertenecer a la vida, nos levantamos como supuestos dueños soberanos y decidimos que ella nos pertenece. Decir adiós al paraíso significa relacionarse con la vida a través de la intermediación del pensamiento. Significa abrirse camino a través de los propios códigos acerca de lo correcto y lo incorrecto. Supone apartarse de la naturaleza que actúa para buscar refugio en los juicios y pasar de la sabiduría instintiva al cerebralismo. Dios exclama enojado: pariréis a vuestros hijos con dolor, y viniendo del polvo al polvo regresaréis. Y ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente. O sea, Dios anuncia a Adán y a Eva, a la humanidad entera, que ahora no solo tendrán conciencia de sí mismos, como seres autónomos y separados, con lo que también tendrán conciencia del dolor, sino que además vivirán en el tiempo. Quedan expulsados del eterno presente y expuestos al ritmo del tiempo, que avanza inexorable hacia la muerte, de cuya certidumbre quedan informados a través de la conciencia que piensa, que puede representar la realidad, que la puede anticipar y reflexionar. Ahora en su mente pueden imaginar y representar su fin. Ahora ellos que conocían la belleza en exclusiva de lo que es, pueden ver en sus pantallas mentales imágenes de lo que tal vez será o no será. Pueden fantasear, sometidos a la presión de lo incierto, y temer su propia muerte. En su afán de ser como dioses, quedan atrapados en la conciencia moral, discriminando lo bueno de lo malo, y en el constante ruido interno de su pensamiento que todo lo cavila y evalúa. Sus ojos ya no miran lo que tienen enfrente, sino sus propios pensamientos, siempre descoloridos y limitados con respecto a la realidad. Justo lo que nos hace estrictamente humanos, nuestra capacidad para pensar y reflexionar, nuestra inteligencia, nuestra conciencia del tiempo, también nos condena al sufrimiento, ya que nos aleja de la vida y de su regulación instintiva natural, espontánea, y vamos viviendo en un diálogo continuo entre nuestra voluntad y la voluntad de la vida. Como dice un dicho zen, apártate de todo pensamiento y no habrá lugar al que no puedas ir. Significa algo así como que los pensamientos son la materia prima de nuestras limitaciones, porque nos seducen con tanta fuerza que los tomamos por la realidad y nos alejan de nuestro ser esencial. Pensemos un poco sobre los pensamientos. Movido por el afán de conocer nuestro laberinto interior, fantaseamos en alguna ocasión con la idea de disponer de un aparato capaz de registrar toda la actividad mental de un ser humano a lo largo de una jornada, incluyendo la noche y el mundo de los sueños. Imaginemos que eso fuera posible, que pudiéramos tener constancia del chorro de imágenes, diálogos, palabras, frases, reflexiones, comprensiones, evaluaciones, etc., que discurren por nuestra mente en un día. Lo primero que nos llamaría la atención sería que nuestros pensamientos emergen, la mayor parte del tiempo con independencia de nuestra voluntad y guía. Constataríamos que la mente fabrica a mansalva toda suerte de productos, y muchos de ellos no entendemos por qué ni para qué. El pensamiento es como un carrusel inagotable que se alimenta de su propia inercia infinita, y crea mundos y derrama continuos caleidoscopios de forma, sin meta y sin función, al menos que sepamos. A ratos parece domesticada y razonable, pero otros es absolutamente creativa e impredecible, ruidosa, florida, barroca, llena de todas las voces y todos los rostros y todos los tiempos. Aunque a un cierto nivel nos sentimos dueños de nuestra mente, en realidad no la gobernamos. Si miráramos lo que la mente ha fabricado en una jornada, veríamos que no somos libres de pensar lo que queremos. Los pensamientos se inyectan en nuestro torrente sanguíneo mental sin que tengamos apenas control. A veces logramos enfocar algún asunto y nos orientamos sobre algo,
Entonces por un rato estamos centrados y creemos que conducimos la nave. Si analizáramos el contenido de esa supuesta grabación, descubriríamos que al menos un 50% de las producciones pensantes son meros ruidos, sin norte ni dirección. Ruidos que intoxican nuestra necesidad de silencio interior, al mismo tiempo que nos protegen de él, pues también le tenemos miedo. Sentimos miedo de nuestra nada interior y extrañamente de la felicidad que emana de ella cuando caemos en su atmósfera. Del 50% restante, al menos un 30%, estaría compuesto de materia mental especializada en discutir con la realidad, lo que da como resultado angustia y sentimientos que tensan el cuerpo. Su objetivo es tener razón y demostrar que las cosas deberían de ser de un modo distinto a como son. Es pensamiento que se aparta de lo que es para empecinarse en lo que debería ser. Este 30% está regido por nuestra pequeña identidad, nuestro yo, y se fertiliza con sus anhelos y sus angustias, sus esperanzas y sus consecuentes desesperanzas. Su diálogo interno es del tipo quejoso. No me miro con suficiente afecto. O dogmático. No debería sonreír. O fracasado. Ya decía yo que no iba a funcionar. O víctima. Si no me hubieran despedido, otro gallo cantaría. O exigente. Si me ama me pondrá por encima de todo. O vengativo. Van a saber lo que duele. O perfeccionista. No debería tener tos, o estar enfermo, o tener los padres que tengo, etcétera, etcétera. Este 30% niega, cuestiona, exige, debate, lucha contra la realidad, con las cosas como son, y siempre pierde por goleada. Y el 20% de pensamientos restantes, ese sería el pensamiento útil y funcional, el que está al servicio de la acción, el que nos lleva a hacer algo real y nos hace sentir bien a nosotros y a los demás. Los pensamientos útiles están al servicio de la vida, la fecundan, la protegen, la respetan, la mejoran cuando pueden. No pierden el tiempo en vanos tormentos, proveen de agua real a los camellos reales para atravesar caminos reales que nos llevan a oasis reales. Es decir, crean. Las buenas ideas acarician la realidad, aderezan los pasos de nuestros propósitos, nos conducen hacia lo bueno y respetan los propósitos de los demás. Para el pensamiento útil no hay personas ni hechos indignos. Es ecológico, guarda armonía con las proporciones de las relaciones humanas y nos hace responsables procurando la dignidad, la convivencia y el bienestar para todos. El pensamiento útil viene de un corazón cálido y apunta al bienestar de la vida. Tenemos, por lo tanto, 20% de pensamientos que podríamos considerar positivos. Aún así, el pensamiento más bello es aquel que empieza a no parecerlo y se sienta a la puerta del ser a esperar, porque ya lo intuye y lo anhela. Cuando se nos concede gozar de pequeños silencios en nuestro incansable oleaje de pensamientos, podemos apreciar el aroma de lo absoluto. Nos pasamos el tiempo creando un universo de filias y fobias, de temores y de fervores, de amores y de odios. Lo hacemos mediante 3 herramientas principales, la evaluación, la comparación y el juicio, y fabricamos su decorado necesario con toda la gama de emociones y pasiones humanas. Envidia, celos, miedo, pesar, tristeza, reclamo, exigencia, enfado, resentimiento, culpa, vergüenza, victoria, esperanza, etc. ¿Quién lo hace? Nuestro ego, nuestro carácter, aquel que creemos ser. Como seres individuales solemos edificar una torre de refugio desde la que observar la vida y el transcurrir de las cosas. Desde allí miramos el mundo y lo sombreamos o iluminamos con nuestras ideas acerca de cómo deben ser las cosas para asegurarnos de que sean como deben ser, y entonces alegrarnos o sufrir cuando no es así. Es humano, por supuesto. Qué gozo cuando las cosas son como deseamos y qué pena cuando nos traen frustración y nos contrarían. Es el vaivén de la vida. Pero este modo de funcionar es pequeño y limitado, demasiado dependiente de los caprichos de la vida. Es la fuente del sufrimiento, lo que nos enferma y nos aleja del asentamiento a la gran inteligencia.
En lugar de mirar la belleza intrínseca de todas las formas de la vida, nos horrorizamos ante algunas o nos embelezamos ante otras. El tirano, también llamado ego, vive adentro. ¿No es el ego la mayor de las cárceles, la esclavitud más velada y más querida, la que menos estamos dispuestos a cuestionar? Pues resulta que, como veremos, ser libre significa hacerlo de nosotros mismos. Por supuesto, es difícil escapar de ese lugar que diferencia entre el bien y el mal. Es lo que nos toca como seres humanos mientras no despertemos. La buena noticia es que el mismo instrumento que nos aleja del paraíso, o sea, la conciencia que trocea el mundo con su bisturí conceptual, puede desarrollarse y madurar, llegar a avisarnos de nuestra caída. Y no solo eso, sino también de la evitabilidad de nuestra angustia y nuestra separación de la vida natural. Cuando esto sucede, cuando recibimos este aviso, se dispara la primera flecha hacia nuestro despertar. La propia conciencia incluye en sí misma la función de desenmascarar lo conceptual y verlo como lo que es, una ilusión, una falsedad y un límite. La atención hacia la conciencia que diferencia y construye conceptos es lo que permite cuestionarlos y tal vez ponerle fin. La conciencia, percibiéndose a sí misma, puede potencialmente atisbar que sus intentos por crear un mundo propio a través de un sinfín de imágenes mentales le impide encontrar el mundo real. Pues solo un yo, que alcanza su plena fuerza, es capaz de desnudarse, de sostener el tormento de que vayan muriendo los personajes con los que se había identificado y recorrer el verdadero camino espiritual, es decir, llegar a ser nadie. Es como si empleáramos la primera mitad de la vida, en un sentido metafórico, en ascender a lo alto de una montaña, en ganar y conquistar lo deseado, aquello que es importante para nosotros, y que al final de esa etapa llegáramos a clavar un poderío de bandera del conquistador triunfante y gritar a los cuatro vientos: yo existo. A lo cual el universo contestaría: vale, ¿y a mí qué? Eso no significa nada. Entonces unos pocos, los más audaces y capaces de desnudarse para indagar en las profundas verdades, escucharían esa ocurrente respuesta y dedicarían la segunda mitad de la vida a descender de la montaña. Aquí vendrían los desprendimientos, las pérdidas, la liberación del peso de la mochila, las despedidas y los adioses. Porque al final todo aquello que tenemos lo perdemos, todo aquello que creemos ser se desvanece. En la última y definitiva puerta nos soltamos a nosotros mismos, soltamos nuestra propia vida, y con suerte devolvemos agradecidos el préstamo de vida que la vida nos concedió. Porque la meta del yo es desvanecerse, disolverse en las aguas del dulce olvido, al igual que la del cuerpo. Algunos lo pueden vivir y reconocer mientras aún permanecen en vida. Entonces ya no gritan al universo: yo existo, simplemente guiados por una profunda sabiduría que les hace felices, se susurran a sí mismos: yo no existo en realidad, pero la vida canta en mí durante un tiempo.